Cuando arranqué con este canal de YouTube, mi idea era hacer videos de fotografía y también videos de viajes. Si se fijan en la intro, dice fotografía, viajes, bla, bla, bla. O sea, era parte del plan. Lo que no era parte del plan es todo lo que pasó en el 2020-2021, que bueno, dejó mis planes para viajar un poco en pausa. Pero bueno, yo todavía quiero hacer videos de viajes, así que este va a ser mi primer video de viaje, aunque no esté viajando. Y voy a compartir con ustedes un viaje que hice en el 2019 a África, específicamente a Uganda. Y bueno, obviamente también voy a ir hablando de qué cámara tenía en ese momento, el lente que usaba, por qué saqué esta foto y por qué no saqué esta otra foto, y bueno, toda la parte fotográfica también. Así que, sin más vueltas, vámonos para África. Para ponerlos un poquito en contexto, a fines del 2018 conseguí un trabajo como fotógrafo en Ruanda. Y bueno, me mudé, me fui a vivir ahí, estuve casi todo el 2019 viviendo en ese país. En abril de ese año tuve un par de semanas de vacaciones y en vez de hacer lo que haría cualquier persona normal y dejar de trabajar, relajarse, irse a alguna playita, tomar un trago, no sé, no, yo seguí trabajando. Bueno, trabajando no, pero es que la fotografía es algo que me gusta y que no es solo mi trabajo. Yo estaba en África, el lugar que siempre quise visitar, un lugar al que quiero volver. Yo lo que quería era sacar fotos. Entonces me contacté con distintas organizaciones, distintas instituciones y entablé muy buena relación con una de ellas que se llama Gorilla Highlands y llegamos a una especie de acuerdo en el cual yo trabajaba para ellos un par de días como fotógrafo a cambio de poder viajar y conocer lugares. Así que las fotos que van a ver hoy son básicamente fotos que saqué para ellos. El día comienza acá y comienza muy temprano, tiene que haber sido las 4 o 5 de la madrugada. Estamos en las orillas del lago Bunyoni. Nos estábamos hospedando ahí. Todavía de noche ya arrancamos y el auto se queda parado, la camionetita en la que íbamos. Esto va a pasar un montón de veces. Bueno, vamos viajando un poco hasta llegar a este pueblo que se llama Rubuguri. Acá básicamente nada, teníamos que llenar un registro. Como ven, de vuelta el auto se vuelve a quedar embarrado. Vino un montón de gente y nos ayudó a empujarlo. Acá me pueden ver caminando con el trípode y todo. Después de haber empujado y que el auto ya arrancó, así que estoy como volviendo para subirme al auto. Estos son los paisajes en la mañana que son súper bonitos porque todavía las nubes no se terminan de disipar, así que hay como esta neblina. Muy muy bonito. Tanto Ruanda como Uganda, sobre todo Ruanda se la conoce como el país de las 1000 colinas. Y bueno, está todo lleno de colinas, es sumamente hermoso. Vamos andando y llegamos a este lugar en el que nos frenamos simplemente para sacar fotos del paisaje. La gente que va pasando nos mira curiosos. Y bueno, nos detuvimos en este lugar porque veíamos este paisaje y había que sacarle fotos. Inevitablemente hay que sacarle fotos. Miren lo hermoso que era este lugar. Empecé sacando fotos con un lente gran angular y después cambié este del 55-200 en una Sony A6000. Este hombre que está acá de espaldas se llama Mija y es la persona que está detrás de Gorilla Highlands. Él también filma, hace videos, hace podcast, tiene un montón de material. Bueno, en este momento creo que él se paró ahí también a hacer un timelapse, por eso está con el trípode. Yo sigo sacando fotos desde el auto. Seguimos camino, de vuelta se para el auto. Igual acá ya estamos cerca y el problema era que no iba a poder bajar y dar la vuelta y subir. Entonces nos pusimos a empujarlo para atrás. En realidad, como verán, yo estoy sacando fotos, no estoy empujando. Yo empujé un poquito y Mija, el hombre este de Gorilla Highlands, me dice, no, saca fotos porque esta es la experiencia de África y tenemos que tener fotos de la experiencia real de África. Así que bueno, yo no seguí empujando y me puse a sacar fotos, agarramos nuestras cosas y empezamos a caminar. Ahí estoy yo, tenía pelo y tenía más barba en ese momento. Esta persona que ven acá es uno de los 2 militares que nos van a acompañar durante todo el camino. A estos lugares se acostumbra a ir con militares por una cuestión de seguridad. Ahí pueden ver las cámaras que yo voy a estar usando durante todo este día. Una Sony A6000. Acá tengo puesto un lente Rokinon 12 mm que me encantaba ese lente. Y ahora todavía lo extraño un montón. Todavía no he podido comprar otro lente que lo reemplace. Y la otra camarita que ven ahí es la Sony RX100 Mark III, que es con la cual estoy filmando este video. Mi cámara favorita de todos los tiempos. Todas las fotos que van a ver están sacadas con estas 2 cámaras. Llegamos hasta este lugar a conocer los que van a ser nuestros 2 guías para este viaje. El chico con el gorro va a ser nuestro traductor y la persona de naranja es parte de una comunidad que se llama Batwa. En este caso estamos yendo justamente a ver una actividad que hace la comunidad Batwa y nos van a mostrar un poco de cómo era la vida antes y cómo es la vida ahora.
En este momento nuestro guía hace como un baile de celebración porque desde este lugar se puede ver el bosque al que vamos a ir. Él era una persona súper carismática, súper simpática, que a pesar de la barrera del idioma, nada, su personalidad era súper agradable. Y bueno, él hace esta celebración. Esta foto me encanta y nada, es una lástima que no haya podido enfocar bien. Esta foto en particular está sacada con un lente analógico, con un Konica 50 mm f1.7. Esta es una de las fotos que más me gusta de ese día, porque bueno, se lo ve a él claramente y se ve a dónde está apuntando, que bueno, es a este bosque al que nos estamos dirigiendo. Y creo que se alcanza a ver el camino por el que vamos a ir caminando. Creo que fuimos por ahí, no estoy seguro. Pero bueno, estamos dirigiéndonos hacia el bosque. Como pueden ver, en esta zona todavía hay un montón de plantaciones, todavía no estamos en el bosque. Estas casas que se ven en el fondo son las casas en las que ellos viven actualmente. Ahora estamos pasando y después al final volvemos acá. La idea detrás de todo este viaje era justamente hacer fotos y videos de esta actividad para poder promoverla, así que lo van a ver mucho a mi hija filmando, él estuvo haciendo el video y yo fui sacando fotos. Seguimos caminando y cuando llegamos a la entrada del bosque nos encontramos con el resto de los integrantes de la comunidad Batwa que nos van a acompañar en este viaje. I'm happy to see you in our home back where we are born from. Esta comunidad Batwa era una comunidad de cazadores y recolectores que estaba acostumbrada a vivir en los bosques, vivieron en los bosques desde siempre. En 1991 y 1992 el gobierno de Uganda cierra estos bosques y los convierte en reservas naturales para proteger a los gorilas de las montañas. Pero a estos grupos aborígenes básicamente los echa y los deja sin tierras. Lo que vamos a ver ahora es un esfuerzo que están haciendo distintas organizaciones para volver a permitirles acceso a esta comunidad a sus bosques, que eran el lugar donde ellos vivían. Acá estamos en la entrada del bosque. En las fotos quizás no lo alcanza a capturar. Era hermoso este bosque, era todo verde y muy... por algo se llama el bosque impenetrable, porque es realmente como muchas plantas por todos lados. Es hermoso. Empezamos a caminar y antes de entrar ellos hacen una pequeña pausa en este árbol para pedirle a una deidad del bosque que nos permita entrar. Bueno, a lo largo de este camino él se va deteniendo y nos va explicando para qué sirve cada planta. Dependían del bosque totalmente, tanto para comida, para plantas medicinales, para comercializar con otros grupos. El bosque es como lo que les provee todos a ellos. Por ejemplo, esta planta en particular que tenía las hojas más grandes nos cuenta que las utilizaba como colchón o como cama de alguna manera adentro de las chozas en las que vivía. No me acuerdo si era para los adultos o para los niños y bueno, nos hace ahí una pequeña representación. Como les digo, era un personaje, este hombre era muy gracioso. Acá el traductor nos está mostrando de otra especie de planta que la usaban como peine, por eso se saca la gorra y nos muestra cómo la usaban. Y bueno, seguimos caminando, nos seguimos adentrando en el bosque y llegamos como a un pequeño lugar en el que hay como una de las chozas en las que ellos acostumbraban a vivir y nuevamente nos reciben con otro baile. En este lugar también tenían como una fogata y nos muestran una comida. Ahí se ve que ella está sacando las hojas de este recipiente. Y bueno, lo sirve como en unos pequeños platos, vasijas, y nos hace probar a todos estas como hojas. Aproximadamente el 25% de la comida que ellos comen son animales y el resto son plantas, frutos, raíces y demás. Pero bueno, eran cazadores muy hábiles con arco y flecha, así que nos hacen una pequeña demostración de cómo cazaban. Esta es una de las fotos que más me gusta de ese día. Me encantó la pose que ella tiene tan relajada y al mismo tiempo que inspira tanto respeto de alguna manera. Estas fotos están sacadas también con ese lente, con el Konica 50 mm. Acá ya nos vamos adentrando en el bosque y se alcanza a ver primeras casas por las que pasamos. Pero ven lo tupido que es el bosque, o sea, uno se va metiendo y se va como cerrando cada vez más.
Yo nunca había estado en un lugar así y me encantó. Veo estas fotos y me encantan. O sea, no me encantan como fotos, pero me hacen acordar ese día que la verdad que fue como toda una aventura y que yo me sentía como que estaba haciendo lo que siempre quise hacer de alguna manera. Bueno, seguimos caminando por estos caminos y en este lugar hacemos como una pequeña pausa. Acá lo vemos a mi hija descansando. En las fotos no se nota, pero caminamos y caminamos mucho. Piensen que empezamos el viaje a eso, tipo 4 de la mañana. Ya llevamos varias horas caminando, así que acá hacemos una pequeña pausa. Y en este momento Ian aprovecha para hacerle algunas preguntas a este grupo. Él estaba en este momento haciendo una investigación acerca de las abejas y de la miel. La miel era una comida muy importante para este grupo, era considerada una comida sagrada también. Así que en este momento él aprovecha y les pregunta, con la ayuda del traductor, acerca de las abejas. En un momento de esta pausa se da esta situación en la cual hago este retrato que fue como una situación bastante curiosa de poder comunicarnos con las miradas. Era como que me miraba y no me miraba, y me miraba y no me miraba. Y entonces en un momento le hago señas, le saco una foto y sí, es como que él quería y también como una picardía de él de sacarme una foto, medio que estoy posando, estoy esperando. Y bueno, es esta foto que me gusta mucho porque me parece que captura la personalidad que tenía esta persona. En este lugar nos separamos porque ya un grupo de gente estaba como muy cansada de caminar y yo sigo caminando junto con mi hija. Subimos un poco más hasta llegar a unas cuevas. Ellos nos cuentan acerca de sus deidades, de sus creencias, de cómo enterraban a sus muertos. Tengan en cuenta que la conexión que ellos tenían con el bosque no era solo comida y refugio, sino que era realmente una conexión mucho más profunda. Hoy en día es un poco triste porque después de la creación de estos parques nacionales, gran parte de esta población quedó sin tierras y les costó mucho, de alguna manera, reintegrarse a la sociedad actual, moderna. Si bien parte de ellos ya vivían en pueblos, gran parte de ellos no. Y hoy en día están marginados e incluso a veces discriminados por otros grupos. No tienen participación política, no pueden votar, no tienen representación en el parlamento. Entonces están en una situación bastante vulnerable. Lo que tiene de lindo las iniciativas como la de Gorilla Highlands es que lo que busca es que a través del turismo poder, por un lado, volver a integrarlos a ellos con el bosque. Qué mejor que tener como guías a personas que vivieron ahí durante milenios. Y por otro lado, que el dinero del turismo vuelva realmente a esta comunidad. Hay otro montón de tours en los que uno puede ir y ver a esta comunidad Batwa y el dinero de hecho se lo quedan los organizadores del tour. Entonces me parece que es una iniciativa súper bonita. Si llegan a ir para Uganda, Ruanda, fíjense en Gorilla Highlands, es súper recomendable y son gente genial. Hasta el día de hoy nos seguimos hablando. Bueno, acá esta foto de mis zapatos, todo lleno de tierra, la mochila. Después de ese día la mochila quedó súper sucia. A mí me encanta porque es como que es aventura. Acá estoy yo probando cómo disparar arco y flecha, que era algo también como parte de este tour. Nos hacían en un momento parar y tenían como una especie de tronco, una cosa así más blandita al que tirarle flechas. Claramente todavía me falta mucho entrenamiento como arquero. Eso fue el final del recorrido en el bosque y ahora nos estamos dirigiendo de vuelta por el camino por el que entramos. Volvemos a pasar por las mismas praderas, hasta donde hay plantaciones. Y acá en este momento todo el grupo siguió caminando y se fue a esta casita. Yo me quedé atrás porque estábamos muy cansados. Cuando salimos de estas casitas anduvimos un poco más en auto y fuimos a otro lugar en el que nos recibió todavía una comunidad más grande de Batwa para mostrarnos música tradicional de ellos y bailes tradicionales de ellos. Al principio estuve bastante lejos, puse el 50 milímetros, había un montón de niños de esta comunidad prestando atención, chusmeando qué es lo que yo estaba haciendo. Pero me empecé a dar cuenta que, claro, teniendo un lente de foco manual y con muy poca profundidad de campo, lo que yo tenía en la mente que yo quería hacer, estaba muy difícil poder enfocar y tener una buena foto de este momento. Me acuerdo de estar ahí y que no me gustaban las fotos y algo no estaba funcionando y estaba todo tan lindo. Es súper frustrante cuando es todo tan lindo, tan llamativo y las fotos quedan feas, es súper frustrante. Acá cambié de cámara, estas están sacadas con la RX100 Mark III, porque digo, bueno, si el foco automático no funciona,
chao, descartemos lo del foco, pruebo a sacar con esta otra cámara. Y empiezo a notar esto, como que me gustaban mucho las siluetas contra el fondo de las nubes. Acá lo que cambié también no fue solo la cámara, sino también que dije me voy a acercar un poco más. Le pregunté a mi hija si a él le molestaba en su video si yo me acercaba. Él me dijo, no, vos acercate, tranquilo, haz lo que quieras. Y sabiendo que todo este despliegue era para nosotros y para que nosotros sacáramos fotos, yo dije, chao, yo me acerco porque siento que estoy muy lejos y necesito fotos más de cerca. Ahí yo ya siento que hay algo. Ya me va gustando un poco más esto. Otra cosa que noto son las sombras en el piso. Esto también me gustó y empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo incluir esto? Todos estos pensamientos que les digo ahora van pasando a mí. Lo que se me ocurrió después de ver las sombras y el paisaje de atrás es qué pasaría si pruebo con el gran angular, con el lente que les digo que me encantaba, el Rokinon 12 mm, que ese lente también es de foco manual, pero es un lente más moderno. Y estas fotos ya me empezaron a gustar más. Acá sentí que, ok, acá encontré algo. Sigo sin pegarle el foco. Eso es lo que pasa cuando tienen foco manual. Creo que, no sé, fotos como esta hubiese estado bastante buena, bastante decente si yo lograba hacer foco en ella. Pero bueno, en este momento yo decidí ya quedarme con este lente y quedarme más o menos en esa posición porque me parecía que era cuestión de insistir con esto, que acá había algo de lo cual podía sacar una buena foto. Así que los empecé a seguir y nada, seguías disparando en ráfaga y ya me empezaron a gustar. Estas fotos ya me gustaban mucho más. Se veía el cielo, se veían el cuerpo de ellos mucho más dinámico. A ver si lo puedo comparar con alguna otra foto de antes. Les quiero mostrar todo esto porque muchas veces cuando vemos la foto final pensamos que el fotógrafo fue, hizo clic y sacó una foto y en realidad siempre hay como una búsqueda detrás de esto hasta poder encontrar ese momento o ese ángulo desde el que las cosas tienen sentido. Entonces, bueno, comparo estas dos fotos para que vean cómo la foto más del final, que todavía tampoco es la foto final, la foto que más me gusta, pero ya acá se siente como mucho más inmersiva la situación, es como la perspectiva es mucho más dinámica, el contraste entre el cielo y el cuerpo de ella hace que la figura de ella, la silueta, se vea mucho más elegante, más bonita, se entiende más la posición del cuerpo, mientras que en estas otras fotos del principio, si bien no es una foto que esté mal, me gusta el gesto y todo de él, como un poquito más desordenada, no tiene tanto impacto. Les comparto esto como para mostrarles mi proceso de lo que iba pasando en mi mente. Sigo sacando fotos ahí, me agacho un poco porque quería ver si podía captar esto de las sombras en el piso. Y bueno, en un momento se da esta situación que ella como que corre el cuerpo y la luz del sol me da en la cámara justo en el centro. Y llegó a esta foto que para mí es la foto que más me gusta, junto con otra que ya les muestro enseguida. Me gusta porque se puede ver acá los músicos tocando, se puede ver un poco del paisaje de este lado, los niños, el atardecer, se ven lo de las sombras, se ve esta posición como muy dinámica. Fíjense también que el horizonte está inclinado, pero está como de alguna manera compensado con la posición de los brazos de ella. Como que, bueno, se dieron un montón de cosas, que parte de esto es lo que yo estaba buscando y parte de esto es la suerte de ese momento. Después seguí sacando porque en ese momento no es que dije, uy, qué buena esta foto. O sea, sí dije, uy, qué buena esta foto. Pero igual no estaba del todo seguro, así que seguí sacando, seguí buscando a ver si conseguía algo mejor todavía. Y bueno, van a ver acá, las voy a ir pasando rápido, pero bueno, seguí sacando fotos. Esta es la otra foto que me gustó mucho de esta situación. Está también sacada como muy de cerca, la mano de ella está pasando muy cerca de la cámara. Y me gusta esta como postura que es como muy elegante, muy, no sé cómo explicarlo, que está ahí flotando. Esta peluca se ve buena. Lo único que no me convence a mí de esta foto es que siento que la mano de ella está muy cerca de la cara de él. Me hubiese gustado que la cara de él estuviese un poquito más acá. Pero también tiene como mucha profundidad, ¿no? Al estar utilizando el 12 mm hace que podamos ver estos niños acá en el fondo, incluso esta otra persona más allá atrás, lo cual hace que uno se sienta como que está ahí, da la sensación de realmente estar ahí en ese lugar. Acá terminamos, nos despedimos, de eso no hay fotos, nos subimos al auto y encaramos de vuelta para Ruanda. Estas son las últimas fotos de estas colinas en el atardecer. Fíjense qué bonito este lugar.
Es realmente hermoso. Como les decía al principio, este fue un día muy bonito para mí. Desde que me empezó a interesar la fotografía, siempre tuve esta idea de poder combinarla con el tema de viajar y nada, viajar a un lugar así exótico, poder sacarles fotos a un pueblo originario. Me parece que fue una experiencia realmente hermosa y me encanta ver estas fotos y no sé, ahora las miro y me da como nostalgia, me dan ganas de ir. Para mí fue un día súper lindo y bueno, quería hacer ese video justamente para compartirlo con ustedes. Cuéntenme en los comentarios si les gustó este tipo de video, porque tengo fotos de otros lugares que quizás puedo compartir. No sé si es como la mejor manera de mostrar un viaje, me encantaría poder, como les digo, ir con la cámara y ser un youtuber que anda filmando cosas por ahí. Pero bueno, mientras estoy acá, esta es una manera de hacer videos de viajes. Espero que les haya gustado este tour virtual. Eso sería todo por ahora, nos veremos en la próxima.